Estoy en vivo. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta, nuestra primera sesión en vivo con BBC. El día de hoy tenemos una sesión muy especial. Tuvimos muchísimos inscritos, entonces estamos esperando a que todos se unan a la sesión. Entonces estaremos iniciando en unos minutos. Bueno, mientras que iniciamos, me gustaría que me contaran un poquito, antes de presentarnos y esto, me gustaría que me comentaran un poquitico ¿qué mitos conocen ustedes alrededor de las finanzas personales? Los mitos de las finanzas personales va a ser un tema clave en la sesión de hoy. Entonces, cuéntenos en el chat, no, el chat está aquí, cuéntenos en el chat qué mitos conoces alrededor de las finanzas personales y ya volvemos. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué pena. Muy buenas tardes a todos. Sean súper bienvenidos a esta sesión, a esta nuestra primera sesión de En Vivo con BBC. El día de hoy tenemos una sesión muy especial. Vamos a tratar el tema de finanzas personales. Vamos a ver mucho alrededor de los mitos acerca de las finanzas personales y, por supuesto, vamos a darles una guía en cómo iniciar en el mundo de las finanzas y, por supuesto, enseñarles un poco a invertir, a empezar a ser parte del mercado de capitales. Entonces, bienvenidos a todos ustedes de nuevo. Mi nombre es Alejandra Riscaneo. Yo soy la directora de educación en la Bolsa de Valores de Colombia. Y bueno, tienen el chat ahora mismo en YouTube. Para los que nos están viendo en vivo, por favor, hagan todas las preguntas que quieran sobre el tema. Que nosotros las estaremos lanzando durante la sesión o al final de la sesión a nuestro profesor. ¿Listo? Entonces, pues quiero presentarles a nuestro profesor invitado del día de hoy. Él es Juan Felipe Cardona. Hola, Juan Felipe, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Juan Felipe, cuéntanos un poquito sobre ti. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria y experiencia. Y pues nada, que nos cuentes así a grandes rasgos qué es lo que vamos a ver en esta sesión del día de hoy. Listo, Aleja, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Rápidamente sobre mí, Juan Felipe Cardona es mi nombre y yo actualmente estoy a cargo de la Dirección de Tesorería e Inversiones de una aseguradora local. Allí básicamente tengo bajo mi administración los portafolios de inversión de la compañía
y digamos que toda mi experiencia profesional ha estado enfocado en temas financieros, especialmente en mercados de capitales. Así que espero que esta conferencia que tengamos hoy sea más una conversación entre todos para que podamos sacar conclusiones bien interesantes. Básicamente lo que vamos a hablar hoy es temas sobre finanzas personales, los conceptos básicos. Vamos a tratar algo sobre los mitos que tenemos, algunos de los mitos que tenemos en finanzas personales y algunos tipsitos que les pueden servir de cara a la situación actual por la que estamos pasando. Genial, Juan Felipe. Antes de iniciar, te quiero contar algunas de las respuestas que nos dieron nuestros asistentes sobre la pregunta que les lancé inicialmente. La pregunta fue, cuéntanos sobre algunos mitos acerca de las finanzas personales que pues, conocen. Te quiero contar algunas de las respuestas. Marco Jurado nos dice, todo hijo viene con el pan debajo del brazo. Bueno, eso está interesante. Sí. Un mito es que invertir es solo para ricos. Eso creo que lo vamos a desmentir hoy. Otro dice, Shirley dice que únicamente las personas con altos ingresos pueden ahorrar. Vamos a ver. Y finalmente uno que me gusta mucho es Sara Velázquez nos dice que se necesita mucho dinero para una inversión. Entonces, pues tenemos comentarios bien interesantes. Vamos a ir leyéndolos a través de la sesión. Por favor, déjennos todos sus comentarios, cuéntenos qué opinan y todas las preguntas que tengan. Listo, Juan Felipe, entonces creo que podamos dar inicio a nuestra sesión. Perfecto, vale. Ya voy a compartir entonces pantalla y enseguida me confirmas si están viendo. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Me confirmas, porfa? Sí, ya vemos tu pantalla. Sí. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, arranquemos entonces. Miren, realmente esos comentarios son muy interesantes porque hay mucha tela para cortar sobre finanzas personales y especialmente sobre inversiones, donde ustedes más adelante van a tener algunas charlas como estas enfocadas a inversiones bien interesantes. Como les contaba entonces, nuestra agenda para el día de hoy va a ser qué son las finanzas personales, unos conceptos sencillos sobre este tema. Vamos a ver la versión simple del flujo del dinero, algunos mitos también que tenemos sobre el dinero y finanzas personales en tiempos adversos como las actuales, que es algo muy importante. Arranquemos entonces. Cuando nosotros hablamos o pensamos en finanzas personales, usualmente las personas consideran que son temas o que es un aspecto dentro de la vida que es solo para administradores, solo para economistas o solo para personas que son muy buenas con los números. Y realmente la respuesta típica que se da cuando uno le pregunta a las personas si sabe de finanzas personales o si conoce del tema, es que no son muy buenos para los números. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto para todos es que realmente las finanzas personales no se trata de ser muy bueno o no con los números, sino que básicamente las finanzas personales trata de una gestión adecuada que cada persona, en este caso, por supuesto, que cada persona debe hacer para presupuestar, gastar, ahorrar o invertir parte del ingreso que tiene disponible para hacer eso. Entonces, el primer mensaje sobre esto es que las finanzas personales, esto no es física de cohetes, esto no es álgebra lineal, esto no es nada de esas cosas. Son operaciones muy sencillas, pero donde el factor más importante es su conocimiento desde el lado de ingresos y gastos. Entendiendo entonces la definición, vámonos rápidamente a la versión simple del flujo del dinero, donde no sobra recordarles que la versión simple del flujo del dinero tiene dos actores muy importantes. En una parte, en el lado izquierdo de su pantalla, ven los actores que los vamos a llamar como familias o trabajadores en este caso. Y en la parte derecha de su pantalla, ustedes lo que pueden ver es las empresas donde estas personas hacen alguna labor, sea de empleados, sea de emprendedores, sea de independientes, como lo quiera ver. Al final, lo que se busca en la unión de estos dos actores, de las personas y las compañías, es que las personas le presten un servicio a una compañía para que estos hagan una producción de un bien o un servicio. A cambio, por supuesto,
de una remuneración económica. Bien, entonces cuando nosotros hacemos un zoom a la parte de las familias o de las personas, desde el punto de vista financiero, pues hay dos caminos o dos líneas importantes. Una de esas líneas es cuando el dinero no es suficiente para comprar lo que queremos comprar. Y pues para esto necesitamos recurrir a el crédito, que es tradicionalmente el mecanismo que usamos, y vamos a hablar más adelante de eso. O la otra decisión, o la otra, llamo el argumento financiero, es cuando tenemos un exceso de liquidez. Y en esos excesos de liquidez ya se nos empiezan a abrir, es un mundo de posibilidades de inversión bastante interesantes, que son los que ustedes van a ir viendo en estas charlas que está haciendo la Bolsa de Valores. Desde el lado de las empresas, pues no ocurre nada diferente. Las empresas también, desde el punto de vista financiero, también puede tener un camino que es un déficit de liquidez y necesita recurrir a entidades que le presten dinero, como los bancos, hacer emisiones en un mercado de capitales, recurrir a préstamo con los socios o una capitalización. Hay muchas alternativas, pero desde el lado de un exceso de liquidez, las empresas también pueden tener una posibilidad de ahorrar o invertir en un mercado de capitales. Entonces, básicamente, teniendo un poco esta carretera más organizada, tenemos que tener muy clara la definición o las diferencias entre estos dos conceptos, que es ahorro e inversión. Cuando nosotros hablamos de ahorro, ahí pueden ir leyendo en la diapositiva, pero básicamente cuando nosotros hablamos de ahorro, es ese recurso que ustedes destinan para un fin específico, donde no necesariamente están buscando un retorno sobre este dinero. El ejemplo más claro del ahorro es la alcancía, el marranito que muchos de nosotros tenemos en la casa, donde ahorramos esas monedas de 500 o esas monedas de 1000, que son, esas monedas se convirtieron en los últimos años en una joya de la corona, porque a uno poco se le ocurre gastarse una moneda de 500. Entonces, de ahí es donde hablamos del ahorro. Y la inversión, por su parte, es ese recurso que usted dispone también para un fin específico, pero donde ese dinero usted lo que busca es un retorno, una rentabilidad de ese dinero. Al final, lo que ustedes van a encontrar en las diferentes charlas es que uno puede unir las dos cosas. Uno puede unir el ahorro, la inversión en vehículos de inversión como los fondos de inversión colectiva, por ejemplo, que más adelante se van a revisar. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a hablar de inversiones específicamente, hay tres variables muy importantes en las cuales tenemos que ponerle toda la atención. La primera es a la que tal vez muchos de ustedes son conscientes, y esa es la relación que hay entre el riesgo y el rendimiento, donde básicamente si nosotros esperamos asumir más riesgo, pues también el rendimiento esperado debería ser mucho mayor. Y si esperamos asumir más riesgo, el rendimiento esperado también puede ser mucho menor. Eso seguramente ya lo tenemos todos claro, pero la última palabrita que está en el título es la liquidez. Y sobre eso vamos a hablar mucho en esta conversación, porque la liquidez en los momentos actuales, como lo que estamos pasando ahora, es uno de los factores más importantes de cara a las finanzas personales. Entonces ya pasemos al tema de los mitos, con esos conceptos básicos más moldeados y más claros y el objetivo definido. Cuando nosotros hablamos sobre los mitos del dinero, realmente hay muchísimos. Aleja nos leía algunos al principio, muy particulares además, pero realmente dentro de los mitos de las finanzas personales yo quise aquí rescatar 4. El primero de ellos es que el secreto está en el trabajo duro. Eso es uno de los mitos más comunes. Otro de los mitos es que las deudas son malas. El tercer mito es que el dinero no es lo más importante. Y el cuarto mito es que no tengo conocimientos financieros, entonces no me interesa. Entonces arranquemos en el primer mito rápidamente. Cuando nosotros hablamos que el secreto está en el trabajo duro, realmente lo que yo tengo para decirles es que yo me guío más, el secreto está en un trabajo más inteligente que duro. No necesariamente el trabajo de 10 horas seguidas, 12 horas seguidas, 20 horas seguidas, quiere decir que estemos haciendo un trabajo eficiente. Y eso también nos lo dice una teoría muy conocida en finanzas personales, que son los cuadrantes del trabajo, que son los cuadritos que ustedes ven en la mitad de la diapositiva.
Y básicamente funciona de esta manera. En la parte izquierda del cuadrante está lo que se conoce como el empleado, donde muchos de nosotros estamos dentro de este cuadrante. Se habla que el 80% de la población está dentro del cuadrante de empleados, y un empleado pues básicamente es una persona que tiene un ingreso entre comillas seguro desde que tenga empleo. Es una persona que si no trabaja, por supuesto, no tiene ingreso y que depende necesariamente de una compañía. Lo típico que muchos de nosotros tenemos como contrato laboral. Esto no es malo. Mi invitación es a ir migrando paulatinamente a los otros cuadrantes del trabajo. Si empezamos a mirar el autoempleado, que es el inferior del lado izquierdo, se dice que aproximadamente el 15% de las personas son consideradas autoempleados. ¿Qué es un autoempleado? Básicamente es el dueño de su propia empresa, donde se necesita a esa persona para que produzca ingresos. Es decir, ellos ya no van a depender de una compañía que les pague un salario, sino que dependemos de nosotros mismos para tener esos recursos. Por ejemplo, si ustedes son consultores, si ustedes son asesores, si dan clases, por ejemplo, eso se conoce como un autoempleado porque ustedes mismos son los que producen ese ingreso. Entonces, ahí está otro de los cuadrantes, que es el paso siguiente en el que uno debería moverse desde el punto de vista del trabajo. Cuando miramos el del lado superior derecho, ya hablamos de dueños de negocio, y la diferencia del autoempleado contra dueños de negocio es que ese cuadrante de dueños de negocio es, llamémoslo, la persona que pone el capital en un negocio, pero no necesariamente esta persona está trabajando allí, no necesariamente esta persona tiene que trabajar para recibir los ingresos. Entonces aquí ya estamos hablando de tal vez hacer una compañía un poco más grande donde usted sea, llamémoslo, el socio capitalista y tenga un grupo de personas trabajando para usted. Esto sería lo ideal desde el punto de vista de una libertad financiera como es conocida normalmente. Y el último cuadrante, y muy interesante también, donde por supuesto en la bolsa tenemos mucho camino por recorrer, es el de ser inversionista. Y básicamente es donde ustedes colocan recursos en activos de inversión, y esos activos de inversión le generan retornos en el tiempo. Entonces, fíjense que el secreto no está necesariamente en el trabajo duro ni en el cuadrante de empleado, sino que tiene 3 alternativas más, 4 con el de empleado, donde vale la pena, y mi invitación es a empezar a revisarlas para que pueda tener, digamos que, una movilidad eficiente dentro de los cuadrantes del trabajo. Entonces, para terminar este mito y tenerlo muy claro, nosotros tenemos que diferenciar de manera concreta entre un activo y un pasivo, no desde el punto de vista de un balance en general, ni mucho menos, no nos vamos a meter en la contabilidad, sino desde el punto de vista de finanzas personales. Básicamente, un activo es lo que te trae dinero y un pasivo es lo que te saca dinero. Entonces, mi invitación es a que ustedes hagan su evaluación a sí mismos y pregúntense cuántos activos tienen. ¿Cuántos activos me refiero? A este tipo de elementos que les generan dinero, y cuántos pasivos tienen. Y ahí es donde podemos empezar a hacer una autoevaluación de cómo estamos financieramente desde el punto de vista personal. Por supuesto, lo ideal es tener muchos más activos que pasivos. Hablando de pasivos, entonces, enganchemos el segundo mito. Y el segundo mito yo lo llamo: las deudas son malas. Esto yo lo llamo como un mito simplemente porque cuando nosotros pensamos que las deudas son malas, mi primer mensaje sobre esto es rotundamente no, las deudas no son malas. Inclusive las deudas en muchos casos se convierten en un factor de apalancamiento, tanto desde el punto de vista de su empresa como de ustedes mismos. Pero ¿dónde está la deuda mala? Donde las deudas se convierten en un dolor de cabeza, donde ustedes se convierten en un esclavo de las deudas. Y para tener claro qué es una deuda mala y qué es una deuda buena, lo primero que les quiero decir es que las deudas malas son ese tipo de deudas donde la tasa que le cobran es completamente excesiva. Y a eso vámonos, por ejemplo, a las típicos deudas gota a gota, que eso pues desde el punto de vista legal no está permitido, pero no incurrir en ese tipo de deudas porque los intereses son supremamente costosos. A la socialmente aceptada, conocida como la cadena, o en otras regiones lo conocemos como la natillera, pues hay que tener presente qué tipo de tasa de interés nos están cobrando.
Y lo tener muy claro esa reestructuración que ustedes pueden hacer con las deudas en los bancos. Los bancos típicamente hacen un esfuerzo importante desde el lado comercial para compras de cartera. Entonces usted tiene que aprovechar eso positivamente por si tiene unas deudas en tarjeta de crédito que le cobran al 2.15% mes vencido, pues le pueda comprar un banco al 1% o al 0.9%. Y eso hace que su deuda siga siendo buena, pero está generando una mayor eficiencia dado que su costo financiero es mucho menor. Ahora, no olviden que las deudas deberían ser en principio para, digamos que adquirir los activos, para adquirir activos. Eso es lo ideal dentro del punto de vista de finanzas personales. Entonces, hablando sobre ese tema de deudas, quiero mostrarles de manera rápida cómo funciona esa famosa tabla de amortización de manera muy sencilla, que en muchos casos se nos convierte en un dolor de cabeza para las personas que pedimos créditos a entidades financieras. Básicamente hay dos formas de que usted le cobren un crédito o que le hagan una tabla de amortización en un banco, y una de ellas es conocido como cuota fija y la otra es conocida como cuota variable. La que ustedes están viendo en este momento es una tabla de amortización de cuota fija. Básicamente, cuando nosotros hablamos de una tabla de amortización, esto no es más que el calendario de pagos donde usted tiene una cuota y esa cuota tiene incluido una parte que paga capital, una parte que paga interés, y después de pagar esa cuota queda con un saldo de deuda mucho menor. Entonces, lo que ustedes ven en la parte izquierda de la tabla es un ejemplo de un préstamo de 10 millones de pesos a un plazo de 12 meses con una tasa de interés del 1% mes vencido. La tasa mensual es del 1%. Y el cuadro que ustedes ven abajo lo que nos muestra es que el valor de la cuota fija son 888,000 pesos. Bien, de los cuales, si usted se da cuenta, en la primera cuota, el interés que usted paga es de 100,000 pesos de la cuota de 888,000 y 700,000 pesos está abonando a capital. Pero cada vez que usted se acerca al vencimiento del crédito, miren que al final usted termina pagando intereses solo 8,000 pesos y el resto está abonándolo a capital. Entonces, esto es una forma sencilla de mostrarles cómo le cobran a ustedes los créditos en los bancos y sobre todo que tengan una posibilidad de decidir. ¿De decidir en qué sentido? Lo que ustedes están viendo aquí es una cuota fija, donde si ustedes le prestan 10 millones de pesos al 1% mes vencido, termina pagando intereses 661,000 pesos al cabo del año, que es el plazo del préstamo. Pero hay otra forma de hacer este tipo de negocios y es con cuota variable. La cuota variable, como ustedes se dan cuenta en la columna donde dice cuota, la cuota variable lo que les dice es que usted empieza pagando una cuota de 933,000 pesos, pero en el tiempo esa cuota va siendo más bajita. Bien, fíjense lo que terminan de pagar de intereses al final de ese periodo, asumiendo los mismos datos, el préstamo de los 10 millones de pesos, el plazo 12 meses y la tasa del 1% mes vencido. Terminan pagando 650,000 pesos de intereses. En el otro escenario, terminan pagando 661,000 pesos de intereses. Es decir, desde el punto de vista de costo financiero, un crédito con cuota variable puede ser más eficiente, pero ojo, muy importante, miren que las cuotas, las primeras cuotas dentro del ejercicio de cuota variable empiezan en montos bien altos. La primera cuota le vale 933,000 pesos. En cambio, la primera cuota desde el lado de cuotas fijas es de 888,000 pesos. Entonces, ¿cuál método prefieren? Aquí ya les dejo un poco para que ustedes mismos se hagan su evaluación. Esta presentación, por supuesto, la van a tener para que revisen con más calma o lo puedan googlear o buscar en internet, pero tienen dos formas de tener ese tema de deudas con las entidades financieras. Entonces, miren que las deudas no son malas. Ese es el segundo mito. Vamos para el tercer mito. Antes de que sigas con el tercer mito, yo quiero lanzarles una pregunta. De hecho, quería preguntarles a todos si creían que las deudas eran malas. Claramente no es cierto. Pero les quiero hacer la siguiente pregunta. En las finanzas personales, ¿ustedes creen que el dinero es lo más importante?
¿Qué creen ustedes? Entonces, antes de que vayamos con Juan Felipe, de que nos cuentes si sí o si no, vamos a ver qué nos cuentan. ¿Listo? Listo. Alejito, pues esperamos algunas respuestas. Sigamos y vamos leyendo qué es lo que Y nos vamos dice. mirando, listo, perfecto. Entonces, miren, el tercer mito es que el dinero no es lo más importante. Esto es un mito, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo, realmente el dinero no es lo más importante. Sin embargo, me parece que es fundamental que tengamos claro algunos aspectos dentro de este mito. Lo primero es la gráfica, la imagen que ustedes ven al lado izquierdo. Básicamente, lo que queremos mostrar con esto es que tenemos que tener un adecuado balance entre el tiempo y el dinero. Me explico. Entre el tiempo de vida que todos tenemos y el dinero que tenemos en este momento para disfrutarlo. Entonces, si bien el dinero no es lo más importante, no puede ser su foco de vida, no puede ser su centro de atención, el dinero sí puede convertirse en una forma interesante de que ese espacio de vida que usted tiene, sea cual sea su negocio, sea cual sea su objetivo de vida, como lo veo en algunos comentarios del chat, o sea cual sea el foco que usted le quiera dar a su vida, el dinero siempre va a estar ahí presente. Y no nos vayamos muy lejos, servicios públicos, arriendo o cuotas de vivienda, gasolina, carro, etcétera, etcétera. Para todo eso se necesita dinero. Entonces, si bien no es lo más importante, sí es un factor fundamental dentro de sus finanzas personales. Y por eso es que en la segunda imagen que ustedes ven ahí, que hay como unos grifos, como 3 grifos, lo que quiero mostrarles de manera gráfica es que para que tengamos mucho mejor entendido este concepto, es importante que tengamos una diversificación de ingresos. Yo soy un convencido que la diversificación de ingresos, sea cual sea su profesión, su oficio, es fundamental. No solo quedarse con el ingreso de su trabajo principal, si de pronto es empleado, sino buscar algunas alternativas de ingresos por alguna habilidad que usted tenga. Me explico, manualidades, asesorías, consultorías, cualquier otra cosa adicional en el cual usted le pueda sacar provecho a las habilidades que usted tiene. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque yo soy un convencido que en situaciones como las que estamos viviendo en este momento, que es realmente una situación económica y de salud, por supuesto, sin precedentes en el mundo, es donde nos empezamos a dar cuenta de qué hicimos mal en el pasado cercano. Hijo de madre, si hubiera hecho esto, tal vez hubiera tenido este ingreso. Si no me hubiera gastado esta plata allí, tal vez hubiera tenido esto. Si hubiera planificado, tal vez hubiera tenido esto. Pero no lloremos sobre la leche derramada de pensar en lo que ya no hicimos. Ya mi mensaje sobre este tema del dinero no es lo más importante. Fíjense que no es lo más importante, pero en una situación de emergencia cobra una relevancia bastante alta y aquí es donde nosotros debemos tener un plan de diversificación de ingresos. Por supuesto, soy consciente que eso no es fácil. Ustedes pueden decir, claro, eso suena muy fácil, pero vaya, hágalo. Por supuesto, eso no es fácil. Además que una diversificación de ingresos requiere sacrificios. ¿En qué sentido? En tiempo, por ejemplo. Si usted quiere diversificar sus ingresos y tener ingresos en otros espacios diferentes, pues requiere que tal vez usted tenga que trabajar en las noches para hacer sus manualidades o sus asesorías o sus consultorías. Entonces su tiempo libre empieza a reducirse. Tal vez el sábado ya no puede hacer todas las actividades que hacía cuando no generaba esta otra fuente de ingresos, porque está enfocado a dedicarle parte de su tiempo a otra actividad. Entonces miren que ahí mi mensaje también es, si ustedes encuentran habilidades dentro de lo que ustedes hacen, dentro de su rol, que puede explotar, póngale ahí la bala y empiece a revisar de manera más detallada cómo le puede sacar provecho a eso. Y por último, dentro de este mito que el dinero no es lo más importante, no se dejen llevar o engañar por esas famosas frases como la que les pongo aquí, ¿cómo incrementamos ingresos en 30 días? Miren, no es un secreto para ustedes ni para nadie realmente que el dinero no lo regalan. Cuando ustedes le prometan esas rentabilidades exorbitantes, cuando les prometan esas cosas que ustedes lo pongan a pensar,
haga una pausa, ponga una alerta en su camino y revise muy bien, porque lo que puede suceder acá es que puede cometer errores y puede llevarlo a perder un dinero que tanto esfuerzo cuesta poderlo realizar. Entonces, este último mensaje es pilas con esas propagandas, esos incentivos de hágase rico en 2 días. Realmente eso es imposible, a menos pues que venga de una herencia o se gane la lotería o cosas así, pero realmente el incremento del patrimonio no llega de la noche a la mañana, sino que es un trabajo constante con todas estas herramientas que estamos revisando. Bien, Alejita, ¿qué mitos tenemos por ahí dentro de esos? ¿Será que el dinero es lo más importante? ¿Qué nos contaron? Pues tenemos a la audiencia dividida. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que es el camino. Es importante, pero es el camino y no lo es todo. Pero te quiero contar algunos. Lo importante, Steven Parra nos dice, lo importante es la utilidad, no el dinero como tal, porque una persona puede ganar mucho, pero gasta demasiado también. Ok, importante. Listo. Gina nos dice, el dinero es un medio, no un fin. También, súper válido. Javier Suárez nos dice, las deudas que no sean para inversión son lo peor. Ok, o sea, él está alineado en tenga más activos que pasivos, súper bien. Y finalmente, Lina Moreno nos dice que considera que lo más importante no es el dinero, lo importante es saber administrarlo y presupuestar con el que ya contamos. También, súper, excelentes comentarios. Gracias, Alejita, y gracias a las personas que están participando. Entonces vamos para el cuarto mito para que tengamos muchos más argumentos dentro de todo lo que estamos conversando. El cuarto mito que yo les pongo sobre la mesa es no tengo conocimientos financieros, entonces no me interesa. O esto es para los que saben, o esto es para los que les gustan los números. No, realmente ahí me devuelvo a la primera parte de la presentación donde les hablaba del concepto de finanzas personales. Y les traigo una frase que a mí realmente me gusta mucho y considero que funciona en la vida real. Y es que la suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y se fusionan. Yo soy un convencido que el tema de la suerte, el destino, como lo quiera llamar, ponga el nombre que quiera, eso ya depende de cada creencia, eso existe. Pero si usted eso lo coge sin preparación, probablemente no va a servir para nada. Entonces, fíjense la importancia de los conocimientos financieros. Y de nuevo, no les estoy diciendo sean economistas o sean matemáticos, no. Simplemente tengan un adecuado manejo o gestión de los recursos que ustedes tengan. ¿Con cuál objetivo? Que no hagan lo que está en la gráfica superior derecha, de trabajar para tener dinero, con ese dinero pago mis deudas, nuevamente me quedo sin dinero y entonces tengo que trabajar. ¿A cuántos no nos ha pasado muchas veces que a usted le pagan su salario, paga lo que tiene que pagar y al otro día no tiene recursos? Entonces, fíjense que eso se da en gran parte por una inadecuada planeación financiera. Yo les aseguro que si usted se planea financieramente bien, con alta probabilidad usted va a disminuir esa incertidumbre de que cuando tenga dinero, paga sus deudas y se queda sin dinero y vuelve otra vez esa rueda giratoria que parece interminable. Entonces, con el conocimiento, con el estudio, con la preparación financiera, realmente usted lo que va a tener sobre su mano son alternativas, puede tomar decisiones mucho más acertadas, decisiones mucho más inteligentes financieramente y eso por supuesto termina ayudándoles a su bolsillo. Con este mito, termino este mito dándoles algo de números para que no nos vayamos de esta conferencia sin ponerle numeritos interesantes al tema. Y básicamente les quiero mostrar cómo en el cuadro derecho que ustedes ven, hay un estudio hecho en el 2018 donde se demuestra que la educación tiene unos retornos de manera importantes. Miren lo siguiente, hablemos del 2014. En el 2014, si nosotros hablamos el que no ha estudiado y el que sí ha estudiado en términos de rendimientos, el que no ha estudiado, es decir, el que ha hecho un preuniversitario o que está antes de la universidad,
su retorno es del 4%, hablándolo como si fuera una inversión, ¿sí? Y el postuniversitario, estamos hablando de retornos del 19%. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿será que el 19% es mucho? ¿Será que el 19% es poquito? Simplemente para que tengan un punto de comparación, porque eso depende de cada costo-oportunidad de cada uno de ustedes. Hay un título que se conoce como los TES, que son títulos emitidos por el gobierno nacional, conocidos dentro del mercado de renta fija. Los TES hace un mes larguito estaban al 7.10%. Hoy están un poco más abajo, más cercanos al 6%. Entonces, miren cómo la educación, desde el punto de vista de retorno, con este estudio que hizo Tenjo Álvarez Gaviria Jiménez en el 2018, demuestra que usted con estudios, sobre todo financieros, puede tener retornos mucho más altos. Entonces, de ahí la importancia de que el conocimiento financiero realmente debe ser un pilar fundamental, independiente del rol o carrera que ustedes hayan tenido. Entonces, esos son los mitos que les quería compartir. Sobre esos hay muchos y podemos ir empatando los mitos. Entonces, para ir cerrando un poco la sesión, sobre las finanzas personales en tiempos adversos. Adversos como los actuales, por ejemplo. Entonces, lo primero que yo les quiero decir desde el punto de vista de finanzas personales, en situaciones como las que estamos viendo en este momento, donde es evidente una disminución de ingresos, tanto desde el punto de vista personal como para las compañías, es evidente una pérdida de empleo también en muchos sectores económicos por la paralización de la demanda y ese choque de demanda que tenemos en este momento en la economía. Pero nosotros tenemos que dividir, digamos que las personas en diferentes grupos. Por ejemplo, las personas que en este momento siguen recibiendo ingresos y las personas que en este momento no tienen ingresos. Entonces, por supuesto, cada caso es muy particular. Yo les voy a hablar a nivel general, pero recoja lo que considere que le pueda servir desde el punto de vista de sus propias finanzas personales. Entonces, primera recomendación, si usted en este momento percibe ingresos, la primera recomendación, obviamente esto es una recomendación personal y con mucho respeto, es no suspenda ni postergue sus obligaciones financieras. ¿Con qué objetivo? Si usted está recibiendo ingresos ahorita y tiene que pagar una cuota, lo ideal es que no la postergue, porque al postergarla, ese tiempo muerto donde usted le van a postergar ese pago más adelante, tiene unos intereses. Digamos que no es un secreto que un alivio financiero lo que busca es que no le afecte su flujo de caja, pero digamos que la institución financiera, por supuesto, le tiene que cobrar los intereses de ese periodo muerto. Entonces, si usted tiene la forma, no postergue esas obligaciones porque financieramente más adelante le puede salir mucho más costoso. Lo segundo, importantísimo, haga un diagnóstico financiero. No se les olvide la palabra planificación. Haga una planificación financiera de sus ingresos y sus egresos. Lo que está sucediendo en este momento es que hay muchos de los gastos que nosotros usualmente teníamos que disminuyeron de manera importante o desaparecieron completamente. Por ejemplo, la gasolina. Seguramente la gran mayoría de nosotros no volvimos a tanquear el carro porque los tenemos detenidos dado que estamos todavía en home office. Recreación. La mayoría de nosotros no ha tenido oportunidad de coger un avión e irse a pasear porque ese tema también está detenido. El transporte también si estamos desde trabajo en casa, pero pues lo que nos ha subido un poco más es tal vez el mercado, tal vez los servicios públicos porque estamos más en casa, tal vez incrementar planes de suscripción como el celular para tener más internet o Netflix o cualquier otro elemento de estos que permita que usted en su casa tenga algún entretenimiento, seguramente eso también ha incrementado. Entonces, si usted tiene una planeación de esto, con alta certeza, usted puede tener un mejor manejo de su flujo de caja. Bien. El tercer punto, entonces, es ajuste los gastos de acuerdo a esos ingresos y a esta situación actual. Esto es muy importante. Si estamos en una situación como la actual, pues por supuesto todos tenemos que adaptarnos y ajustarnos. Y no solo desde el punto de vista emocional ni personal, sino también financiero. Entonces la invitación es revisemos ese tema y ajustémonos a la situación, esperando por supuesto que en el corto plazo volvamos a la normalidad. Y por último, si estos recursos, después de hacer la planificación, después de ajustarnos, después de todo,
no nos alcanzaron, empiece a revisar esos fondos de emergencia. ¿Cuáles son los que yo llamo fondos de emergencia? Las cesantías es un fondo de emergencia. Realmente parte del objetivo de las cesantías es que usted las puede usar en el momento que esté cesante. Entonces, revise cuánto tienen cesantías, si tiene, revise si tiene ahorros en los fondos de empleados, donde típicamente las compañías tienen este tipo de fondos. Revise si tiene algún ahorro en algún fondo, en algo que se pueda convertir líquido fácilmente. Y miren que en este punto 4 empieza a cobrar mucho sentido, algo que yo personalmente hago de manera constante y desde hace muchos años, y es hacer lo que yo llamo ese fondo de emergencias para una eventualidad. Y ese fondo de emergencias es básicamente que usted coja un pedazo de su ingreso, apenas recibe ese ingreso, destine un pedazo de ese ingreso a un fondo donde solo vaya a ser usado en caso de emergencia. Una emergencia puede ser una pandemia mundial, por supuesto, como lo tenemos, un accidente, un pago de una cirugía o un tema de salud que no estaba dentro de su presupuesto, algún arreglo que tenga que hacer a su casa urgente. Este tipo de cosas lo que genera es que usted puede ir teniendo un fondito que está destinado a situaciones como las actuales. Si usted no lo tiene en este momento, escúcheme bien, ya no lloremos sobre la leche derramada, pero es un buen momento para que con la situación que estamos viviendo sea un poco más consciente de que un fondo de emergencias vale mucho la pena para todos nosotros. Entonces, a partir de este momento, si tiene la posibilidad, por supuesto, empiece a destinar una parte de su ingreso para ese fondo de emergencias, porque no sabemos cuándo podemos volver a tener una situación particular, no sabemos cuándo nos accidentamos o cuándo vamos a necesitar unos recursos líquidos para algún tipo de eventualidades. Bien, entonces, Alejita, con esto vamos terminando un poco conclusiones sobre lo que hemos hablado. Las conclusiones realmente son muy importantes y se las digo en estos bullet points que están aquí. Desde el punto de vista de educación financiera, entonces ya sabemos que hay que eliminar los mitos sobre las matemáticas también. Esto no requiere que seamos unos duros en matemáticas. Esto no es solo para economistas, ni administradores, ni ingenieros. También es otra de las cosas que tenemos que quitarnos de la mente. Con números demostramos que ante mayor preparación también hay más retorno y más oportunidades laborales y a su vez mejor ingreso desde el punto de vista profesional. Y conocer el mercado, especialmente el mercado de capitales, también es un valor agregado muy importante que en las otras charlas que van a tener en la bolsa les van a hablar de todos estos tipos de activos financieros que hay. Desde el punto de vista de deudas malas versus deudas buenas, quitemos el mito de que todas las deudas son malas. No, realmente las deudas son muy buenas sabiéndolas manejar de manera eficiente, porque las deudas le generan apalancamiento y eso en muchos casos es bastante positivo. Y algo muy importante, que es la última conclusión del lado derecho, pilas con los gastos hormiga. Los gastos hormiga son esos gasticos chiquiticos que tal vez usted no los siente en el día a día porque pueden ser muy pequeños. Los gastos hormiga, además, típicamente uno no los pone dentro de su planeación financiera porque son esos gastos pequeñitos que usted dice, hombre, estos 2.000 o estos 5.000 pesos, pues no me van a hacer un hueco. Pero no se le olvide que 2.000 o 5.000 o 10.000 constantemente, pues ya le van haciendo una suma. Entonces, especial atención a los gastos hormiga, que son esos gastos chiquiticos que tal vez usted no los siente mucho, pero que le puede hacer un hueco desde el punto de vista de su flujo de caja mensual. Y por último, los comentarios finales. No me quiero ir sin dejarles una dosis de positivismo, aprovechando las 123 personas que tenemos conectadas en este momento. Y es básicamente cuál de las caritas de arriba queremos ser. Si queremos ser el que está triste, aburrido, estresado, preocupado, o queremos cambiar un poquito la cara y buscarle la buena vibra a la situación actual donde todos estamos en la misma. Mi mensaje, por supuesto, es pongámosle buena cara a la situación, tratemos de buscar las cosas positivas a lo que estamos viviendo y, muy importante, también definamos de quién nos queremos rodear, porque no es un secreto que si usted empieza a mirar a las personas de su alrededor, muchos también tienen buena onda, buena intención, buena vibra, pero muchos también están apagados, con esa, entre comillas, mala energía,
Entonces, mi invitación es a esas personas, contágielas de la buena vibra para que todos, entre todos, podamos sacar este tema adelante. Entonces, esos son mis comentarios finales, Alejita, de la presentación. Si quieres, leemos algunos comentarios del chat y vamos a las preguntitas. Buenísimo, Juan Felipe. Te cuento que mientras tú estabas hablando, le pregunté a nuestra audiencia dos cosas. Uno, si tenían como conocimientos en temas de inversión, en qué les gustaría invertir, si sabían en qué invertir. La mayoría respondió que no. Y segundo, si sabían que la Bolsa de Valores tiene un área de educación. La mayoría respondió que no, otros que sí. Entonces, aprovecho aquí el espacio para hacer una pequeña cuña. Las sesiones de en vivo con BBC son promovidas por el área de educación, precisamente porque el propósito del área de educación en la Bolsa de Valores es promover todo este tema de las finanzas personales, del mercado bursátil, de que cualquier persona pueda ser un actor activo de nuestro mercado. Entonces, pues mi invitación es a que ingresen cuando puedan a tiendabbc.com, lo van a ver aquí abajo. Tiendabbc.com tiene toda la vitrina de educación financiera en la que ustedes pueden adquirir, en la que pueden estar. Nosotros estamos sacando constantemente iniciativas de masificación para que más personas sepan sobre esto, para que más personas sepan cómo manejar sus finanzas personales y también para que estén muy informados de qué es lo que está pasando en el mercado de capitales. Si ya tienen un poco de más conocimiento, los invitamos a revisar nuestro hub de contenidos, que es elvalordecolombia.com, también lo ven aquí abajo. Y pues nada, estamos súper atentos de todos sus comentarios, de qué cursos les gustaría tener con nosotros. Vamos a estar sacando como cursos constantemente. Obviamente centrándonos en todo lo que está pasando hoy en día, en todo lo que es la coyuntura. Esta iniciativa es una de esas cosas importantes que estamos haciendo hoy. Y pues nada, la invitación está ahí. ¿Listo? Ahora te voy a lanzar algunas de las preguntas que nos hicieron. Desde nuestra audiencia, Steven Parra nos pregunta, ¿en qué porcentajes debería dividir mi total de ingresos mensuales desde el punto de vista financiero, claramente? Pues miren, eso es una pregunta que va a depender específicamente de cada necesidad, pero digamos que la teoría nos habla de que por lo menos el 10% del ingreso mensual debería estar destinado, llamémosle a ese fondo de emergencia, a un ahorro, o inclusive a una inversión que pueda servir para que en el corto, mediano o largo plazo eso genere, digamos que un retorno. Pero por supuesto esto va a depender exclusivamente de su caso puntual. Mi recomendación es que el 10% de su ingreso sea destinado a este tipo de vehículos, de tal forma que usted pueda adaptarse a vivir o a pagar sus gastos normales con un 10% menos, pero teniendo clarísimo que ese 10% lo tiene ahorrado, invertido en ese fondo de emergencia para cualquier situación eventual. Muy bien. Por otra parte, nos preguntan si tenemos o si tú tienes algún bosquejo de la planificación financiera. Me imagino que con bosquejo nos referimos como a algún formato específico. Yo creo que debe ser algún formato, no, pero yo lo que le sugiero es básicamente lo siguiente. En una hojita de Excel, muy sencillo, empiezan a colocar en la primera línea sus ingresos, qué concepto y qué valor. Si es solo un ingreso, por ejemplo, su salario, entonces coloque ingreso, el monto y el detalle va a ser salario. Y abajo empiece a detallar de manera específica cuáles son esos gastos que usted tiene cada mes. Empiece por los grandes, que son los que uno más tiene presentes. Por ejemplo, vivienda, servicios públicos, alimentación, transporte. Y después dedíquele un buen tiempo a esos gastos pequeñitos que a veces se nos pasan. Y ahí pueden existir esos gastos hormiga, donde son esos gastos que típicamente nos pueden hacer una mala jugada desde el punto de vista de planeación. Entonces, digamos que bosquejo, cada persona lo puede hacer de manera muy sencilla en un Excelito. Con esas recomendaciones creo que le puede quedar muy bien. Y al final,
por supuesto reste el ingreso menos el total de gastos y lo ideal es que ese saldo siempre sea positivo. Genial, buenísimo. Bueno, aquí entre los comentarios estoy viendo que Andrea Fonseca nos pregunta que ha visto esos cursos, pero no tiene ni idea de dónde comenzar. Entonces, yo te respondo esa pregunta, Andrea. Te puedo recomendar que inicies con el curso de Bolsa para Principiantes. Ese es el curso clave, el curso que te ayuda a entender de qué se trata el mercado de capitales y el curso que seguramente te va a dar esa guía para que continúes en este mundo del mercado de capitales. ¿Listo? Recuerda en tiendabbc.com. Bueno, nos hacen otra pregunta. Andrés Felipe Castiblanco nos pregunta, ¿qué bonos existen en Colombia respaldados por el gobierno? Los títulos que existen en Colombia respaldados por el gobierno, hay dos, digamos que dos características. Uno que es conocido como deuda pública del gobierno, es decir, los TES, que significa título de endeudamiento soberano. Esos son respaldados por el gobierno nacional. Y el otro tipo de deuda pública son los bonos emitidos por entidades que no es el gobierno, pero que son públicas. Por ejemplo, bonos de Ecopetrol. Los bonos de Ecopetrol también se pueden considerar como deuda pública, pero de un segmento que no es precisamente emitido por el gobierno, sino por una entidad del sector real. Entonces, por ejemplo, un Ecopetrol, un EPM, en ese orden de ideas, los bonos de distrito que se emitieron hace poco también, esos podrían ser considerados como deuda pública con el respaldo del gobierno nacional. Buenísimo. Y bueno, te tengo una pregunta final. Perdón, se me perdió. ¿Cómo funciona el mercado de trading y qué tan seguro es? Yo sé que esto es una pregunta muy amplia y tal vez no nos alcanza la sesión, pero creo que sí vale la pena explicarles un poquito como que de qué se trata tal vez el mercado de renta variable. Ok. Cuando nosotros hablamos de un mercado de trading, realmente lo primero que tenemos que entender y definir es qué es trading, y no es más que negociar. O sea, ser un trader es un negociador. Si ustedes buscan la traducción de esto, es literalmente ser un trader es negociar algo, es comprar y vender algo. Lo que pasa es que ese algo en un mercado como el que estamos hablando, pues son instrumentos financieros, son activos que no son tangibles, y eso es lo que cambia. Pero realmente el funcionamiento de esto es que ustedes pueden tener acceso a inversiones en activos de renta variable, conocidos típicamente como acciones, aunque claro que no son los únicos de renta variable. Hay otros más activos dentro de una sombrilla de renta variable. Y ustedes pueden entrar a invertir en estos activos a través de plataformas que las mismas sociedades comisionistas de bolsa les pueden brindar. Entonces, digamos que eso es a grandes rasgos el cómo, y el seguro o no, esto va a depender exclusivamente de su perfil de inversión. Ahora, seguro desde el punto de vista de transparencia del mercado, de que el sistema funcione, desde el lado operativo, sin duda es muy seguro porque todo está vigilado y supervisado por la Superintendencia Financiera, pero en qué tan bueno es para ustedes o para la persona que nos hizo la pregunta, para eso tengo que preguntarte cuál es tu perfil de inversión, cuánto tiempo necesitas la plata, en cuánto tiempo la necesitas, cuánto tiempo estás dispuesto a perder. Entonces, aquí se nos empieza a abrir un mundo donde las inversiones, y esto la idea es que lo aprendan en los cursos que les contaba Aleja, no es simplemente decir, ve, quiero comprar Ecopetrol. No, espérate. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Justo hoy, y aprovecho, Alejita, algo rápido, les cuento una anécdota. La semana pasada, un primo realmente muy cercano quiso entrar al mercado de acciones colombiano por primera vez. Entonces, estuvimos 15 días en toda la explicación. Vea, Juan Di, venga, yo le explico, esto funciona así, listo. Invirtió el viernes de la semana pasada. Y me escribe, me dice, Juan, es que Grupo Argos está cayendo mucho, ¿qué hago? Pero espérate, me dijiste que eso era una inversión a un año, que no tenías problemas y caía un 2%, que estabas dispuesto a perder hasta un 5%. Entonces, miren que realmente detrás de esto hay muchas cosas que hay que aprender desde el lado técnico y sobre todo desde el lado de emociones. Y esas dos cosas me parece que es
el conjunto ganador para que las inversiones sean buenas y eficientes para cualquier persona que esté viendo esta charla. Buenísimo, entonces ya vamos cerrando nuestra sesión. Muchísimas gracias, Juan Felipe, por tu tiempo, tu asistencia y todo tu conocimiento. Estos tips son realmente geniales para todos nosotros en este momento de coyuntura. Por otro lado, les quería comentar que, pues si se quieren enterar más sobre estas iniciativas, por ejemplo, la de BBC en vivo el día de hoy, es para todo el mundo. Entonces, simplemente asegúrense de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Denle like, follow o lo que sea en la red en la que estén y seguramente de esa manera se van a enterar de todas estas iniciativas. Por supuesto que esto puede ser para cualquier persona, inclusive adolescentes. Por ahí alguien nos hacía la acotación, debería ser para adolescentes, por supuesto. Y pues nada, los estaremos esperando en nuestra nueva sesión dentro de 15 días. En poco tiempo van a encontrar en nuestras redes los temas que vamos a estar desarrollando durante estas sesiones de En Vivo con BBC. Y pues nada, muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Juan Felipe, y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Listo. Gracias, Alejita. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao.